egresado de aquí de Hospital Ginequito, ya con amplia experiencia, y nos va a hablar sobre los marcadores angiogénicos. Ahorita que esté lista su plática. Muy bien, buenos días, gracias por la presentación y muchas gracias al comité organizador por la invitación a este gran evento, a este simposio, y agradeciendo también la presencia y la participación de todos los que se inscribieron al mismo. Bueno, como van a ver, vamos en diversas pláticas, vamos a incluso ser repetitivos en algunos componentes, algunos factores, alguna literatura. Y yo creo que la intención, salir muy empapados de lo que es la actualidad en preeclampsia, ¿sí? Sabemos que es el coco la obstetricia, desde estudiantes de medicina nos lo marcan de esta manera, entonces vamos a empezar a complementar muchas condiciones, sobre todo la cuestión preclínica. Datos que yo creo que van a ver en muchas pláticas, no es necesario profundizar en cuanto a la epidemiología, en cuanto a la estadística. Sí, es importante siempre mencionarlos en cada plática del inicio porque es la que nos da la importancia del tema, el por qué vamos a hablar tanto de este tema. Sabemos que la preeclampsia es de los primeros lugares de mortalidad materna, ¿sí? Ya dependiendo del país en desarrollo, en vías de desarrollo, ya desarrollados, los que tendrán segundo, tercer lugar o primero. México, claro que no es la excepción, siempre ha estado en los primeros lugares. Aquí varios estadísticas. En México, la razón de mortalidad materna nos ubica en tercer lugar, en segundo lugar la preeclampsia en la década pasada, hasta que después fue sustituida por la hemorragia obstétrica, ¿sí? Pasó al segundo lugar hasta el 2020 que llegó el COVID y la desplazó hasta el tercer lugar. Primer lugar COVID, hemorragia obstétrica en segundo, preeclampsia en tercero, pero es muy importante recalcar que hay muchos estudios ya en la actualidad con lo que hemos vivido de experiencia de COVID, donde las pacientes con esta exposición a esta infección tienen mayor probabilidad de tener preeclampsia. Estos factores de lesión endotelial, proinflamatorios que se incrementan en una paciente con infección de COVID, obviamente nos va a predisponer más para esta condición patológica durante el embarazo. Entonces, digamos que es algo que puede ir de la mano. Muy importante la mortalidad. Cuando mi paciente tiene ya datos de preeclampsia, que es lo más importante, claro que es que salga viva del hospital, pero no es lo único. Somos médicos, en general, no solamente nos podemos lavar la mano cuando la paciente sale egresada ya sin embarazo. Es muy importante también nuestra responsabilidad, el seguimiento que se le tiene que dar a esta paciente con preeclampsia, ¿sí? La Fundación de Preeclampsia, una asociación internacional en Estados Unidos, nos menciona que el 50% de las pacientes que sobreviven a preeclampsia tienen algún problema mental, ansiedad, depresión, ¿sí? Un estrés postraumático. Y estos puntos, si no le ponemos atención, va a predisponer a aumentar las estadísticas al sector salud de hipertensión, de depresión, de ansiedad, de enfermedad renal, etcétera. Entonces, sí, nuestro objetivo es claro que esté viva la paciente y que salga viva del hospital, pero no podemos dejar de pasar las oportunidades que tenemos después de tener una paciente con preeclampsia para darle un seguimiento multidisciplinario adecuado. ¿Sí? ¿De qué nos sirve saber, leer y aprender la medicina del primer mundo si no la vamos a aplicar? Entonces, con esto es bien importante todas las secuelas que puede dejar la preeclampsia atrás, y eso es algo que no podemos dejar atrás. Claro que nos interesan los datos de mortalidad, pero todas las secuelas que quedan atrás importan mucho en incluso la calidad de vida de la paciente. ¿Cuáles son los detalles que nos hace que sea una patología, que sea el coco de la obstetricia, que sea una patología que cada vez estamos estudiando, cada vez estamos buscando cómo poder predecirla, que es el primer punto, la predicción? ¿Sí? Tratar de saber qué paciente es la que tiene mayor riesgo de tener preeclampsia, ¿sí? Para darle un seguimiento diferente.
La definición y diagnóstico. Como estamos viendo, por eso hacemos congresos, cursos, simposios, pláticas de preeclampsia, porque esto se va actualizando. No es la misma definición de diagnóstico desde que éramos estudiantes de medicina, residentes de gine y ahora ya como especialistas, va cambiando y tenemos que estar a la par de estos cambios, de estas actualizaciones. El tratamiento, también puede haber algunas modificaciones que se pueden estar dando de acuerdo al diagnóstico y, como les menciono, el seguimiento. De nada sirve todo esto si no le doy un seguimiento adecuado a la paciente, digo, no personalmente, pero sí canalizarlo con quien sí se lo puede dar, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en la cuestión de predicción, que es nuestra primera área de oportunidad. Saber qué paciente es la que está expuesta o no a esta condición patológica. Y para eso tenemos varios componentes que vamos a evaluar. Ya platicaron de arterias uterinas, complementaré unos datos por lo mismo, porque no pueden ser, como dijo la doctora Marcela, evaluaciones por separado. Las arterias uterinas, los marcadores angiogénicos, la historia clínica, la presión arterial media, no puede estar separado ni una de otra, y vamos a ver todos los estudios, artículos que nos dice por qué es importante complementarlos. El beneficio va a ser tratar de prevenir la mayor cantidad de pacientes que van a estar expuestas a la preeclampsia o de perdido postergar lo más que se pueda en la edad de embarazo a la presentación de esta entidad, ¿sí? Un discurso bien importante cuando la paciente en el tamizaje de primer trimestre o el ecogenético sale con riesgo de preeclampsia y se le indica la aspirina, es también decirle, bueno, pero ya con la aspirina no es como que ya te salvaste la preeclampsia. Hay muchos factores que pueden predisponer que con toda aspirina la tengas, sin embargo la aspirina me puede ayudar a postergar la edad gestacional de presentación de la misma. Sabemos que ante un buen tamizaje podemos predecir y podemos... Ahí está. Tener una buena tasa de detección y prevenir una muy buena cantidad de pacientes con preeclampsia, sobre todo en etapas tempranas. Por más estudios, por más procesos de prevención, es muy difícil tratar de salvar a la paciente de una presentación de preeclampsia en la parte final del embarazo, en el último trimestre, sobre todo arriba de las 37 semanas. Lo veremos en varios estudios, pero sí es importante todas aquellas para una presentación de preeclampsia temprana, tratar de postergarlo. Voy a ir complementando todos los factores, ya se comentaron unos en la plática previa con la doctora Marcela, acerca de los esquemas de predicción, ¿sí? Se ha estudiado varios. Se ha estudiado solamente puros factores epidemiológicos, o sea, los antecedentes, la historia materna, los antecedentes maternos. Si solamente a este grupo de pacientes se le diera aspirina, ¿qué tanto nos puede ayudar o no para prevenirla? Pero tenemos, como ya se mencionó, muchos componentes de predicción. Saber cómo utilizarlos, saber qué información me va a dar cada uno de ellos y cómo integrarlos es muy importante también para el manejo y el seguimiento y vigilancia que se le tiene que dar al paciente con mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, ha habido varios modelos de predicción con varios grupos, ahorita voy a revisar más enfocado en marcadores angiogénicos. Y como base, antes de hablar de una predicción, tenemos que saber que la preeclampsia no solo es una enfermedad, es un síndrome muy complejo, ¿sí? Una expresión muy variable con lesión de varios órganos. Entonces no solamente nos podemos enfocar en la presión arterial, ¿no? Y que la fisiopatología de esta entidad está marcada por una predisposición materna y una hipoperfusión placentaria. Por eso estos son los puntos clave en los cuales se basan los métodos de predicción, ¿sí? Todos nuestros componentes marcadores biofísicos, bioquímicos, todos estos marcadores se van a ir enfocados en estas condiciones. Con la predisposición materna, bueno, podemos con la historia clínica, muy buena historia clínica, poder ir escarbando esta condición y los datos, todos los componentes predictivos que nos hablen de la hipoperfusión placentaria, también nos van a dar datos importantes para predecir qué paciente tiene mayor riesgo. Y cada vez la preeclampsia sabemos que se da después de la semana 20, pero ahí no empieza. Sabemos que la predisposición para esta patología empieza incluso desde la concepción, desde que empieza a haber una cascada inflamatoria de varias sustancias, ¿sí? Desde etapas muy tempranas
pudiéramos saber qué paciente tiene mayor predisposición. El detalle es saber de qué marcadores son los que nos pueden dar todos estos datos para predecirla. Empezamos con el riesgo epidemiológico. Yo sé que me voy a enfocar en los marcadores angiogénicos, pero no puedo evitar hablar de lo demás, porque como les decimos en la plática anterior y lo recalco ahorita, un solo modelo de predicción, un solo componente no me va a ser el mejor método, entonces hay que complementarlo. Hay factores maternos que nos van a predisponer mayor probabilidad o no de preeclampsia, bien establecidos: la edad de arriba de 40 años, la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad renal o autoinmune, como en pacientes con lupus, el intervalo intergenésico más de 10 años nos aumenta hasta 2 veces la probabilidad de preeclampsia. La nuliparidad del embarazo múltiple e historia familiar hasta 3 veces, el índice de masa corporal arriba de 35 o una diabetes pregestacional hasta 4 veces nos puede predisponer a preeclampsia, y a un síndrome antifosfolípidos o una preeclampsia en un embarazo previo hasta 8 veces. Tenemos bien marcados los antecedentes para ir a buscarlos en la historia clínica. Todos estos antecedentes los tenemos que buscar intencionadamente en pacientes con embarazos previos o alguna condición que nos pueda marcar esos riesgos. Se ha tratado de buscar más factores epidemiológicos los cuales nos pueden tratar de ayudar a ver qué paciente tiene mayor predisposición a preeclampsia, pero los que acabo de mencionar son un poco más precisos. Hay estudios que me dicen que hasta un 37% de las pacientes con la pura historia clínica puede detectar preeclampsia temprana, ¿sí? Hay otros estudios que hasta 50%, pero ya sabemos que con la historia clínica adecuada, en la primera visita en el consultorio, tenemos de perdido un 30-50% de detección de preeclampsia en la paciente cuando lo estamos interrogando. Es importante también, si ya tuvo una preeclampsia anterior, es importante siempre preguntar la historia clínica, ¿a qué edad gestacional fue la presentación de la misma? Porque entre menor edad gestacional de presentación, mayor probabilidad de tener preeclampsia en el siguiente embarazo. ¿Sí? Si la preeclampsia fue en los últimos, arriba de las 37 semanas, tengo hasta un 20% de probabilidad de tenerla. Me voy al extremo, cuando es menor de 28 semanas, la edad gestacional en que se presentó la preeclampsia en el embarazo previo, tengo más del 50% de probabilidad de volver a tener preeclampsia. Y hay una tendencia que a menor edad gestacional sería la presentación en el embarazo siguiente. Por eso es bien importante la historia clínica, no solamente saber si mi paciente tuvo preeclampsia o qué severidad tuvo en el embarazo anterior, sino también la edad gestacional de presentación. Y bueno, ya hablamos de las arterias uterinas, ya se habló, aquí solamente un repaso porque, como les digo, no es solo marcadores angiogénicos, tiene que ir de la mano con otros marcadores. Ya hablé de los antecedentes maternos. Como aquí es de uterina, solamente recordar los cambios fisiológicos que se presentan en las arterias uterinas, que de ser un vaso de alta resistencia por la invasión del trofoblast, cambia a ser un vaso de baja resistencia. Las oleadas trofoblásticas, que son importantes, la primera entre 10 y 12 semanas de gestación, empieza a haber un cambio en las arterias espirales, en el segmento residual uterino, y la segunda oleada, que puede finalizar aproximadamente entre 18 y 20 semanas, empieza a haber cambios en el segmento miometrial. Por eso es importante el uso de la aspirina antes de esta etapa, porque podemos actuar antes de que finalice esta segunda oleada. Y de ser un vaso de alta resistencia y escaso flujo, termina siendo en condiciones normales de baja resistencia y alto flujo. Ahí va. Y bueno, como ya se mencionó, por medio de la flujometría Doppler podemos evaluar este flujo sanguíneo, este flujo de las arterias uterinas. Debido a estos cambios fisiológicos que mencioné, sabemos que las ondas de flujo tienen una característica en cada trimestre. ¿Sí? Ya se mencionó que tiene su sístole, diástole, y vemos cómo estos cambios se van presentando conforme avanza el embarazo de manera normal. La técnica, no me voy a clavar mucho porque ya se habló, recordar solamente para ir refrescando todos estos temas, que como dijo la doctora, es bien importante cómo se realiza la evaluación de las arterias uterinas, que cumplan los criterios técnicos de los criterios ecográficos para una buena evaluación, para saber que está bien evaluado. En primer trimestre
Se puede evaluar las arterias uterinas, lo hacemos en el tamizaje primer trimestre, en el ecogenético, entre las 11 y 13.6 semanas. Es muy diferente hacerlo en el primer trimestre que en el segundo. ¿Sí? Están las técnicas que ya se mencionaron cuáles son, aquí en el primer trimestre, que puede ser vía abdominal o vaginal. Primer trimestre vaginal todavía tenemos mejor cercanía por el traductor y nos puede dar mejores imágenes. Segundo trimestre tiene que ser ya vía abdominal. Entonces, y los criterios, como ya los mencionaron, también son diferentes. La velocidad, la escala de velocidad tiene que ser alta, 60 centímetros, con eso yo sé que estoy en la trauterina, ese punto ya se mencionó, el ángulo de insonación también inferior a 30, refrescando todos estos datos, ¿sí? A ver si aquí un video de cómo realmente una cosa es de plantearlo, como dice el libro, y ya la práctica, ¿no? Este es un eco vaginal, tengo mejor cercanía del cervix y de las arterias uterinas. Vean cómo empecé, como dice la técnica, en la línea media, viendo la línea cervical, me voy al plexo paracervical, aquí cambio los PRFs porque no sé si se dan cuenta, estaba muy contaminada la muestra, mucho aliasing, el tamaño de la muestra de 2 milímetros, que esté arriba de 60 centímetros por segundo y sé que estoy en el vaso adecuado. Y evalúo la sístole de la diástole. Y lo repito en el siguiente. Aquí está la línea cervical media, me voy al plexo paracervical, ponemos el color, identificamos el flujo de este plexo, identificamos la arteria que vamos a revisar, ampliamos, también es bien importante que sea lo más nítido que se pueda. Como le digo a los residentes, cada estudio que hagamos, y ¿por qué lo hacemos en las dos también? Perdón, ven cómo es diferente esta onda a la anterior. Se hace un promedio, es bien importante evaluar las dos arterias. Como le digo a los residentes, hay que tratar de hacer la evaluación y guardar las imágenes o videos como si fuéramos auditados, ¿sí? Porque estas imágenes, evaluación, va a estar ahí como justificación de si hice o no bien la evaluación. Y en el segundo trimestre es diferente. Esto fue en primer trimestre. Sabemos que es de manera cervical, porque a lo mejor yo no reviso las arterias uterinas, pero mando a mi paciente que vaya a un lugar donde se puede revisar. Es importante conocer la técnica también, saber que está bien revisada estas arterias, y a veces en las mismas imágenes o en la interpretación podemos darnos cuenta de eso. ¿Por qué es importante la técnica otra vez también? Porque de acuerdo al resultado va a ser mi manejo. Entonces, si yo no hago una buena evaluación, probablemente el manejo tampoco va a ser ideal. Vemos el cruce de la ilíaca en el segundo trimestre, identificamos la arteria uterina, modificamos un poco el PRF, ampliamos la muestra porque estaba en 3, la bajé a 2, 60 centímetros por segundo, yo sé que estamos en la arteria uterina. Entonces son ejemplos de cómo se tiene que realizar. Sabemos que revisamos la sístole, la diástole, tenemos la escotadura protodiastólica o el notch diastólico. ¿Qué significado le podemos dar? La verdad nos habla de un punto de resistencia mayor, sin embargo, no hay muchos estudios que nos digan que nada más con la pura imagen, con la evaluación cualitativa, es suficiente para determinar qué paciente tiene un aumento de resistencia o mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, por eso tenemos que revisar el índice de pulsatilidad, la evaluación cuantitativa. Y tomar en cuenta que puede variar también la interpretación si son pacientes con malformaciones uterinas, con alguna condición, alguna masa, un mioma cerca de las mismas, puede modificar también esta interpretación del flujo, ¿no? Hablando de la escotadura protodiastólica, se presenta principalmente en el primer trimestre porque sabemos que es donde hay mayor resistencia de este vaso. Para las 20 semanas, el 85% ya no debe presentarse. Si después de las 20 semanas la veo esta escotadura, tampoco significa que está batallando el flujo para pasar, pero ya es un punto que me pone a poner más atención. Ya se mencionó el índice de pulsatilidad y el percentil, ¿sí? Que es un promedio entre los percentiles de las dos arterias, y arriba de 95 habla de una resistencia mayor, las arterias uterinas. Y vuelvo a poner esta imagen porque ya con todo lo que revisamos, vemos estos cambios normales, la escotadura en primer trimestre, donde me habla de mayor resistencia, posteriormente se va desapareciendo y la diástole aumenta porque va teniendo mayor flujo este vaso en condición normal.
Y ahora sí, vamos a los factores bioquímicos, a los marcadores angiogénicos, los cuales se han implementado en los últimos años como ayuda para poder prevenir, para poder predecir qué paciente tiene mayor riesgo de preeclampsia y tomar acciones desde muy temprana edad del embarazo. Se han estudiado varios marcadores inflamatorios, angiogénicos, antiangiogénicos, proteínas plasmáticas, en sí varios marcadores bioquímicos. Desde el primer trimestre, posteriormente el segundo trimestre, se ha tratado de buscar cuáles son los que sean más específicos, nos den más sensibilidad también para la tasa de detección. Los que mayormente se han utilizado ya en la actualidad, nos dan mayor tasa de detección, son los antiangiogénicos y proangiogénicos, principalmente la forma soluble de la tiración quinasa como antiangiogénico y el factor de crecimiento placentario como proangiogénico, ¿sí? Recordar que estos factores deben tener una armonía, no es que uno esté ausente y el otro presente, tienen que estar los dos, pero de una manera armónica, el bien y el mal siempre tiene que estar, si no hay uno, no hay el otro. Entonces, el detalle es cuando empieza a haber esta discordancia, empieza sobre todo, en nuestro caso, a aumentar los factores antiangiogénicos, donde empieza a afectarse las condiciones endoteliales y mayor predisposición a preeclampsia. Sabemos que la forma soluble de la tiración quinasa, cuando está aumentada, es donde podemos tener mayor probabilidad de tener preeclampsia y detectar hasta un 70% más o menos las pacientes que pueden tener preeclampsia, cuando están de manera normal en cuestión elevadas. En cambio, los factores angiogénicos, en este caso el factor de crecimiento placentario, está depletado en las pacientes con preeclampsia. Entonces también sabemos que cuando están disminuidos, mayor probabilidad, se ha percentiliado y nos puede aumentar casi hasta el 90% la predicción de preeclampsia con pacientes identificando con un factor angiogénico muy bajo. Y si hacemos el ratio entre estas, la relación, cuando está más dispersa, más aumentada, más alterada, mayor apoyo de tasa de detección. Y no solamente para el paciente que puede tener preeclampsia, sino también hay estudios que me dicen que de acuerdo a los resultados, por ejemplo, el factor angiogénico, entre más bajo esté, mayor probabilidad de tener una presentación más severa de preeclampsia. Igual el factor antiangiogénico, entre más elevado, mayor probabilidad de una presentación severa de esta entidad hipertensiva. Entonces, una relación entre ambas, cada vez más anormal, también mayor probabilidad de una presentación más severa de los procesos hipertensivos en el embarazo. Ya con todos estos marcadores se han hecho varios estudios para ver cuáles son los mejores modelos de predicción, cuáles me dan mayor predicción y a qué edad gestacional también esta tasa con sus falsos positivos. Hay estudios que con historia clínica, la presión arterial media, arterias uterinas y algunos factores. Pongo aquí, aquí usaron la proteína A plasmática en el embarazo y el factor de crecimiento placentario, porque también esta lo podemos utilizar en primer trimestre, la usamos para detección de aneuploidías, pero nos sirve también para preeclampsia. Y podemos detectar una gran cantidad de pacientes con preeclampsia temprana, que pueden predisponer con unos falsos positivos del 5%, temprana. Sí, recordar. Por eso Estados Unidos, el ACAUT no le gusta mucho los modelos de predicción que usamos uterinas, o sea, porque ellos dicen, el doctor Sibay dice, bueno, pero ¿y qué pasa con las preeclampsias tardías? No, yo quiero también detectarlas. Bueno, eso es importante también en nuestra evaluación. Desde el primer trimestre, si tengo una paciente con predicción, con mayor probabilidad de preeclampsia, recalcar que hablamos de una preeclampsia temprana. Y que la paciente con un resultado con bajo riesgo no está exenta de tener preeclampsia. Eso se lo tiene que decir también a la paciente. Porque no podemos detectar de una manera muy precisa la preeclampsia tardía, ¿sí? Nos disminuye mucho la tasa de detección de la presentación de preeclampsia en edad gestacional más avanzada. Aquí unos ejemplos de unos artículos, ¿sí? Este es 2016, donde se toman en cuenta los factores maternos. ¿Sí? Y que nos puede ayudar a detectar con una tasa de 5% falso de positivos hasta un 40% de las pacientes con preeclampsia. Si aumentamos al 10% la tasa, que no es lo ideal, de falsos positivos, nos puede aumentar a más de 50%. Me quedo con un 40%. Pero si agrego lo que son los factores
maternos con antiangiogénico, me sube más esta tasa de detección con unos falsos positivos del 5%, menos de las 32 semanas. Si agrego la presión arterial media, todavía me aumenta más, incluso más que el factor antiangiogénico. Cuando agrego las arterias uterinas, me sube casi al 80% la tasa de detección con una tasa de falsos positivos del 5%. O sea, números muy, muy favorables. Y al complementar todos los factores maternos, uterinas, presión arterial media y el factor de crecimiento placentario, más del 90% puede detectar la paciente con falso positivo el 5% de presentar preeclampsia antes de las 32 semanas. Antes de las 37 disminuye en todos la tasa de detección y claro, como los he mencionado, arriba de las 37 todavía más. Esta es nuestra área de oportunidad para, al complementar todos los factores de predicción, tener una muy buena cantidad de pacientes que pueden estar expuestas a preeclampsia. Aquí hay varios grupos también. Si usamos solamente la historia clínica, abajo de 37 semanas, incluso entre el 40 y 50% lo podemos detectar. Como vamos complementando, esto es por individual, cada marcador, el que mayor tiene por sí solo tasa de detección es aquí el factor de crecimiento placentario, o sea, el marcador proangiogénico. Pero si empezamos a complementar con los demás marcadores, claro que esta tasa va a ir aumentando. Y si vemos los que mayor tasa de detección tienen, casi por arriba del 80%, son los que ya involucran tanto las arterias uterinas y los marcadores angiogénicos por individual, proangiogénico, antiangiogénico o en conjunto el radio y relación entre ellos. Entonces, entre más marcadores, mayor tasa de detección podemos encontrar para preeclampsia temprana en nuestras pacientes. Y aquí, menos de 32 semanas, podemos detectar solamente con los factores maternos, como ya se ha mencionado, el 50%, y complementando todos los marcadores hasta el 90%. Esa es nuestra área de oportunidad para tasa de detección. Otro estudio, otro estudio donde también se utilizan varios marcadores. Los factores maternos, la presión arterial media, las uterinas, aquí usaron la proteína A asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario, y al ir complementando cada uno de ellos por sí solos, pues podemos tener hasta un 70% de predicción, pero por sí solos vemos que no tiene tanta tasa de detección con una buena tasa de falsos positivos. O sea, pues tendría que sacar al 10 de tasa de falsos positivos para tener una buena tasa de detección, entonces no es lo ideal, pero si hacemos varios esquemas, podemos tener otros resultados. Factores maternos sabemos que por sí solo, pues podemos tener hasta el 30% de pacientes con riesgo de preeclampsia. Si agregamos la presión arterial media y ya marcadores bioquímicos, va a aumentar. Ya con las uterinas y la presión arterial media nos aumenta todavía más. Y ahí complementando todos los marcadores nos va a subir todavía más este porcentaje de detección. Entonces, más claro no se puede tener. Ahí estamos cómo va aumentando la tasa de detección. De acuerdo, vamos agregando varios marcadores. Y importante también, no solamente es para la importancia de darle este significado a los factores angiogénicos, ¿sí? Teniendo un valor predictivo negativo, cuando sale normal, no tanto el positivo, pero cuando sale alterado, el valor predictivo positivo y negativo son muy, muy elevados. Es para tener un buen enfoque. Entonces, ya hay muchos estudios en los cuales nos muestran esta efectividad, estos valores predictivos y estas tasas de detecciones con falsos positivos estadísticamente buenos. Entonces, recalcamos el famoso triángulo de la fetal medicine del Dr. Kipros, inverso, donde todas, 100% de la población de pacientes embarazadas tiene que estar expuesta a un tamizaje de primer trimestre. ¿Sí? Hablamos no solamente para neoplodías, parto prematuro, restricción de crecimiento fetal, preeclampsia. ¿Sí? Todas tienen que estar expuestas.
Todavía nos topamos con pacientes en el estudio de segundo trimestre, morfológico, fetal, donde a veces no se les solicita, no se les indica el estudio de tamizaje de primer trimestre porque no encuentran antecedentes que lo puedan, como para tener riesgos. Eso es muy importante. O sea, dentro de las primarias diapositivas que puse, en los factores predisponentes, en los factores epidemiológicos, puse un cuadro de Picasso donde se le llama el espejo, donde está una imagen de una persona, una mujer feliz, y en el espejo se ve triste. Me gusta mucho esa imagen porque me recuerda mucho el momento en que estoy con la paciente en la historia clínica, donde nosotros tenemos a una paciente enfrente, con edad joven, tal vez vemos que no tiene obesidad, y si no hacemos una buena historia clínica no podemos saber qué hay atrás de ella, qué hay además en el fondo, y son áreas de oportunidades que se nos escapan. Yo creo que en cada tema, en cada plática que tenemos de enfermedades en el embarazo, es esencial. Llevo unos minutos hablando de la historia clínica. Obtenemos mucha información si somos muy precisos en la manera de abordar a la paciente, ¿sí? Tenemos que estar muy enfocados en obtener la información. Y eso nos lo dicen desde que somos estudiantes de medicina. Y lo vemos en la actualidad, lo vemos ya en la práctica. Realmente la historia clínica me da mucha información, porque yo con una buena historia clínica tengo los factores predisponentes que van a detectar a la paciente que tiene riesgo o no de preeclampsia. Sí, pero no lo único, también es importante. Y como les mencioné, en el primer trimestre puede estar expuesta a su tamizaje, a su ultrasonido genético y puede salir con bajo riesgo. Y cuando se le entrega el reporte de bajo riesgo, entra el discurso de decirle, ¿sabes qué? No está exenta que puede tener preeclampsia. Ahorita las condiciones actuales y antecedentes me marcan bajo riesgo, sin embargo hay varios factores genéticos, inmunológicos y sobre todo ambientales o su estilo de vida de manera más precisa que nos puede modificar esto. No es raro encontrar pacientes que en el primer trimestre sale con bajo riesgo, el percentil de las arterias uterinas del índice de pulsatilidad normal, y en el segundo trimestre, en el estudio morfológico, reviso uterinas y ya con una alteración en las mismas. Y a veces yo me pongo a preguntarle a la paciente cuando encuentro esos hallazgos, ¿qué ha modificado del primer trimestre al segundo? La gran mayoría, no puedo decir que todas, porque hay muchos otros factores que no podemos determinar ahí con preguntarle a la paciente qué ha cambiado, pero sí su estilo de vida. Y muchas pacientes sin actividad física aumentaron mucho de peso, claro, una muy mala alimentación o que desarrollen diabetes gestacional y modifica este riesgo. El problema es que la aspirina me va a servir más en el primer trimestre, usarlo antes de las 16 semanas, no tanto en el segundo trimestre. Por eso, dentro del discurso, cuando hay un bajo riesgo para preeclampsia, hay que hacer el énfasis. Tiene que seguir con actividad física, con buena alimentación para evitar aumentar mucho de peso, evitar una diabetes gestacional, condiciones que nos pueden predisponer más a este cambio de riesgos. Entonces, el estadio preclínico es bien importante tratar de abordarlo por todas las maneras posibles que tenemos en la actualidad y que también nuestros medios nos puede ofrecer, porque ya el estadio clínico es cuando ya nos presentamos con la paciente con una patología. Como les dije, ya a veces si no estamos actualizados en el diagnóstico, el tiempo es importante y el manejo, y por lo tanto el manejo también. Y no dar un buen manejo nos puede traer malos resultados, y estos malos resultados me va a traer secuelas. Probablemente la paciente sale viva del hospital, pero la paciente se va a llevar a su casa, a su entorno, a su familia, con su vínculo familiar, secuelas. Entonces, es bien importante tomar en cuenta eso siempre con una paciente que ya empezó con un estadio clínico de preeclampsia. La guía de práctica clínica nos menciona que todas tienen que estar expuestas al primer trimestre, todas. No es nada más la paciente con antecedentes de alto riesgo, como se hacía hace como 15 o 20 años, todas. Incluso si yo no estoy certificado por la Fetal Medicine Foundation, con los datos que tengo de presión arterial media, historia clínica, la misma guía clínica te dice que aquí está el link, ahí está el link de la Fetal Medicine, puedo agregar los datos y ahí me sale el riesgo, ¿sí? Si tengo la posibilidad de hacer las arterias uterinas, las realizo. Ya les explicamos la técnica, es de practicar y practicar.
Si yo no la quiero revisar, de perdido con alguien que la revise y las agregas. Y si tengo marcadores bioquímicos a la mano, los pido. Pero todos tenemos la oportunidad de hacer este cálculo de riesgo. No hay manera de decir, mi paciente no tuvo la oportunidad, ¿no? Muy bien. Por lo mismo, la FIGO nos menciona como recomendación de buena práctica que la evaluación combinada nos ayuda mucho a predecir las pacientes con preeclampsia, sobre todo temprana, y el mejor modelo predictivo es el que combina los factores maternos junto con la presión arterial media, el factor crecimiento placentario, los marcadores angiogénicos y las arterias uterinas en su evaluación con su índice de pulsatilidad. Entonces, en cualquier parte del mundo es lo que recomiendan. Pero también es bien importante, yo tengo oportunidad de todas estas condiciones. Sí nos dice que si no es posible la medición de los marcadores bioquímicos o de las arterias uterinas, usar lo que son los factores maternos, la presión arterial media, pero no solamente los factores maternos. Muy importante. En el consultorio tengo en la mano obtener la información de los factores maternos y la presión arterial media también. Tiene que siempre que haber un manómetro en el consultorio. Entonces, yo ya tengo dos componentes que me pueden ayudar a tener un poco más de datos para mi paciente y saber si tiene riesgo o no de preeclampsia. ¿Sí? Ya las arterias uterinas, yo creo que cada vez está más a la mano también, y los marcadores bioquímicos. Con esto, como les digo, en el primer trimestre ya hay un cálculo de riesgo, se le explica a la paciente, hay que usar aspirina, y la pregunta normal es, y a veces aunque no lo pregunten yo les explico, ¿con esto ya me salvo la preeclampsia? No. ¿Me ayuda a prevenirla? Sí, pero también me ayuda, a lo mejor como quiera tú ya estás muy predispuesta cuando tienes un alto riesgo de tenerla, pero de perdido la aspirina va a hacer que se prolongue, que se postergue la edad de embarazo que se presente, porque es muy diferente las secuelas que puede haber para mamá o para feto o recién nacido, de acuerdo a la edad gestacional de presentación. Y entonces eso es muy importante decirle a la paciente. Y también, no solamente la aspirina y ya, o sea, es el estilo de vida, porque hay muchas pacientes que con toda esa aspirina no se cuidan y a lo mejor si tienen un riesgo de tener preeclampsia a las 36 semanas, con la aspirina puedo postergarla hasta las 38, 39, pero no se cuida y su estilo de vida es muy malo y a las 33 semanas vengo teniendo esta entidad. Y eso se lo tenemos que plasmar a la paciente constantemente. Como resumen, primer trimestre tenemos nuestra primera área de oportunidad, desde la historia clínica en el consultorio, incluso en la condición preconcepcional, ya tenemos que establecer qué paciente tiene mayor riesgo o no, para también tomar acciones previos al embarazo, de que tenga actividad física, que tenga una buena alimentación, que a lo mejor el índice de masa corporal disminuirlo lo más que pueda, y cambiamos la paciente que tiene un riesgo en el primer trimestre, ¿sí? Si modificamos todo desde antes del embarazo. Entonces, esto es lo que tenemos en la consulta, podemos complementar con las arterias uterinas y en la actualidad pues ya tenemos los marcadores bioquímicos también. Y con esto ya puedo determinar si mi paciente es de riesgo bajo o riesgo alto para preeclampsia. Ahí agregué la papa porque pues también lo podemos utilizar en primer trimestre. Y cuando tenemos riesgo alto sabemos que es la aspirina lo que tenemos que indicarle, la buena alimentación y actividad física. No es solo la aspirina, no es mágica, como la mayoría en Latinoamérica pensamos que ya una tableta nos va a ayudar a controlar todo. Y control prenatal normal en los pacientes con bajo riesgo, pero también sin dejar al lado la alimentación y la actividad física, porque estos factores pueden modificarse. Y en segundo trimestre, ¿qué hacemos? Pues también, si no tenemos el software de la Fetal Medicine, como les mencioné, en la página de la misma asociación, están todos los parámetros que podemos ir agregando para tener este riesgo. Los mismos parámetros que usamos en el primer trimestre, los ponemos en el segundo trimestre. Las arterias uterinas, la historia clínica, el peso, la talla, la presión arterial media, los marcadores bioquímicos, y me vuelve a recalcular el riesgo para saber qué paciente tiene también probabilidad o no, aunque en el primer trimestre salió con bajo riesgo. Y hay estudios de la Fetal Medicine también donde
sí me ayuda a hacer el recálculo en el segundo trimestre. Inclusive la paciente que no tuvo un tamizaje en el primer trimestre, hacerlo en el segundo, me ayuda a detectar qué pacientes tienen todavía riesgo. Y como quiera, si en el primer trimestre salió con bajo riesgo, me ayuda a saber si seguimos en bajo riesgo o se modificó porque sí cambia más en nuestra población. Y en el segundo trimestre igual, historia clínica, presión arterial media, las arterias uterinas, siempre en el anatómico que revisamos, y también los marcadores bioquímicos me pueden aumentar más esta tasa de detección de pacientes expuestas a un bajo o alto riesgo. Volvemos a reclasificar, ya cambia un poco el discurso en el segundo trimestre comparándolo al primer trimestre, porque bueno, la aspirina yo sé que ya no me va a dar tanto beneficio como si lo usamos antes de las 16 semanas. Casi creo que es un 10% lo que me puede dar, pero ya le doy una vigilancia más estrecha a esta paciente. Cuando en el segundo trimestre recalculo este riesgo, sale con alto riesgo, cuando en el primero a lo mejor no lo tenía, yo sé que ya tengo que hacer una vigilancia más estrecha, monitorizar de manera ambulatoria la presión arterial, buscar daño a órgano blanco, que son los parámetros que me pueden marcar una alteración para preeclampsia. Y si el riesgo bajo, pues continuamos con el control prenatal normal. Pero pues, esto nos hace a poner una lupa en la paciente y seguirla más de cerca. Tercer trimestre, no hay muchos estudios que me digan si ayuda o no a predecir todavía a pacientes con riesgo, pero sabemos, si estamos viendo que en todos los artículos es muy difícil predecir qué paciente va a tener preeclampsia arriba de las 37 semanas, pues bueno, en tercer trimestre todavía tenemos estas condiciones que nos pueden ayudar a evaluar si seguimos en bajo riesgo, cambia o no. Por último, termino con esta diapositiva porque esto es lo que resume lo que mencioné al principio, la responsabilidad que tenemos como obstetras de una paciente embarazada. ¿Sí? Nuestra tarea no solamente es el embarazo. Para empezar, lo ideal es desde antes del embarazo identificar los riesgos de manera preconcepcional. Ahí empezamos a actuar. La paciente que antes de embarazarse identificamos que tiene alteración bioquímicas, un índice de masa corporal no adecuado, muchas condiciones que podemos modificar con su estilo de vida, o un seguimiento multidisciplinario dependiendo las condiciones. Esta es nuestra primera oportunidad. Posteriormente, ya en el embarazo tenemos los biomarcadores individuales en cada paciente que ya los hemos estado revisando para saber si tiene riesgo o no para una condición, en este caso preeclampsia, ¿sí? Pero aquí no acaba. Después del mismo, esto es responsabilidad de nosotros también, darle un seguimiento adecuado con un equipo multidisciplinario. Y las secuelas también dependen de nosotros, ¿sí? De identificar de manera precisa y oportuna la paciente que ya se está exponiendo a un trastorno como preeclampsia en sus fases iniciales, saber cuál es el momento idóneo para finalizar, y si no, por más acciones que hagamos, no podemos evitar las secuelas. Una paciente con preeclampsia con dato de severidad o eclampsia o HELP, saber cómo darle ese seguimiento, ¿sí? Saber que esta paciente tenemos que referirla con el doctor César Ballesteros, terapia crítica, y darle esa evaluación más completa, porque de aquí esto lo va a ver su familia. Y a veces hay esposos que pueden decir, es que no es la misma mujer que entró al hospital y que regresó a la casa, se le olvidan las cosas, ya lo mencioné en una diapositiva de la Fundación de Preeclampsia, el 50% de estas pacientes tienen datos de depresión, ansiedad, ¿sí? Estrés postraumático. Y nosotros bien fácil decimos, pues son las hormonas, ese es por el puerperio. No podemos evitar ponerle atención a eso también, para que todas sus pacientes que estuvieron expuestas a preeclampsia pongan atención en eso, ¿sí? Porque eso puede alterar su entorno y es una cascadita que lo va a afectar a su pareja, a sus hijos, y somos cuidadores de la salud, y la salud mental es importante. Entonces hablamos de la salud en familia. Tenemos una ventana de oportunidades muy, muy amplia y bien importante. Termino con las 4P de la medicina. Sabemos que la manera, ¿por qué venimos a actualizarnos? ¿Por qué venimos a ir a aprender más cosas? A aumentar nuestros alcances, ¿sí? Porque tenemos que ser muy predictivos. Debemos de conocer todas las herramientas que tenemos para ser lo más predictivos posibles y así tomar acciones, porque de nada sirve hacer todos esos estudios
si no sé interpretarlos o no sé un buen manejo, porque nuestras acciones van a determinar la prevención de cada patología. Y recordar que es personalizado, ¿sí? Darle la importancia a cada estudio para cada paciente por individual, y también de nada sirve todo esto si no tenemos la participación de la paciente. Ya sabemos, lo hemos vivido en nuestra práctica clínica, la participación de la paciente es esencial. Podemos darle toda la información actualizada, todos los tips, todas las sugerencias, indicaciones, y si el paciente no la sigue, de nada va a servir. También es importante evaluar el entorno emocional o el entorno de la paciente, si es adecuado o no para seguir nuestras indicaciones. Yo normalmente en la consulta trato de abordar eso. Oye, si su entorno le favorece o no para todas las indicaciones que le voy a dar. Alimentación saludable cuando tiene a la mamá, a la abuelita pegada y no, hombre, tú come lo que quieras. O sea, a veces es importante tratar de entrar en la paciente para tratar de convencerla lo que es bueno para ella y para su bebé. Con eso finalizo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y felicidades por el simposio. Muchas gracias al doctor Oscar por la excelente plática. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta o duda. Sí, doctor. Permítame, le van a dar un micrófono. Pues quería felicitarte por el abordaje integral que haces, no nada más del punto de vista inclusive médico, sino que este es un problema también, como hemos mencionado, social. Sí. El entorno familiar es fundamental. Yo les decía que un alto porcentaje de muertes maternas mayor se da en mujeres madres solteras o en unión libre. ¿Por qué? Porque no tienen una red social que las apoye, no van a la consulta prenatal, el marido no tiene trabajo, no tienen derecho a audiencia en el instituto. Hay muchos factores. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver también es cómo reducir la mortalidad materna por preeclampsia. Ese es el objetivo final. Y bueno, obviamente hay factores de predicción que ya los has mencionado. A mí me inquieta cuáles de los bioquímicos están accesibles realmente en las instituciones. Sí, bueno, no sé, institucionalmente no sé, por ejemplo, el IMSS o sector salud, pero por ejemplo de manera privada, sí ya, por ejemplo aquí en Ginequito tienen marcadores, los marcadores bioquímicos, el factor de crecimiento placentario y la forma soluble de interacción quinasa, que es la que costos no sé ahorita cómo estén los costos aquí en Ginequito. Bueno, pero ahorita buscamos quién le puede dar la información y viene y se los damos, pero sí es importante, porque de nada sirve aprenderme todo lo que lo que presentamos aquí. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y es bien importante, o sea, saber, ¿tengo accesibilidad a estas condiciones o no? Lo mencionó la FIGO, dice también, o sea, si tengo las herramientas o no para estudiar. Sí, pues también era la misma pregunta, más o menos costos de los marcadores y del ultrasonido Doppler, de arterias uterinas, sobre todo, y usted, bueno, ya nos explicó ampliamente todo lo que involucra, ¿verdad? Pero, digamos, por ejemplo, una paciente nulípara, ¿cuántos factores de riesgo que no sean tan dependientes de la paciente? Por ejemplo, si es una paciente que se cuida y todo, pero nulípara y la hermana no se cuida y tiene preeclampsia, ¿cuántos factores de este tipo usted dice, sabes qué, sí vale la pena pedirle todo de una vez por la cuestión, el tipo de pacientes que a veces manejamos? Sí. ¿Sabes qué? Sí se lo pido, porque como dice, aún y aunque en el primer trimestre salga bien, si la paciente se descuida algo, o sea, no es seguro, ¿verdad? Yo creo que nada en medicina es así te va a ir, o sea, depende de muchas cosas, pero ¿qué tanto? Dices, sí vale la pena, con 2 o 3 factores, ya pedirle todo. Sí, el peor error que podemos cometer, los que hacemos tamizaje, es decir, todo está bien. Porque muchas veces también es para no preocupar a la paciente o asustarla, pero también hay que aprender, es parte como médicos, aprender cómo decir la información para decirle, no te aseguro que todo esté bien, pero sin asustarla, sin preocuparla. A veces es difícil. Y cada vez nos topamos con muchas mujeres ansiosas que si escuchan que cualquier detallito está fuera de lo normal, es lo peor.
Es muy difícil, sí, pero pues es parte del arte de la medicina, ¿no? Tratar de cómo encontrar las palabras, la manera de expresarlo, incluso a veces hasta uno puede comentar historias que haya pasado como para que la paciente aterrizarle el entorno, ¿no? Sí es importante decir cuáles son los factores en una NUNI para que me puedan decir, ella sí necesito usar todas las herramientas que tengo para predicción o no. Como mencioné, pues sí es individual. Nulípara, a lo mejor de que la hermana tuvo preeclampsia, la mamá también, que son parte de los antecedentes que se preguntan en el tamizaje primer trimestre. Si tiene familiares con preeclampsia, su índice de masa corporal es muy importante. Tenemos exámenes de rutina de inicio que nos marcan una pauta, la glucosa está muy elevada, el índice OMA, el perfil de lípidos, o sea, que nos hablan también de una cuestión metabólica que puede predisponerla. No hay una cantidad de que con 3, 4 datos en la historia clínica ya tengo que enfocarme a pedirle todo, ¿no? Yo creo que el costo es que no sé cuánto están ahorita los marcadores bioquímicos, pero tenemos a la mano el tamizaje primer trimestre, porque no solamente hablo de uterinas, hablo para neoplodías, alteraciones de cervix, parto prematuro, malformaciones fetales que puedo identificar también desde el primer trimestre. Y ahí a lo mejor el costo-beneficio, bueno, es más atractivo para la paciente. Bueno, ahí sí hago el gasto, porque no solamente es uterinas, pues no. Ya dar el salto a los marcadores bioquímicos, sí, yo sabemos. El problema de Monterrey es el costo. O sea, hablamos en México, mañana pasado va a hablar Raigam de esto y probablemente le va a dar una buena estadística, porque en México es de rutina usar los marcadores bioquímicos. Entonces, aquí no. Y si tenemos que ser más minuciosos para decir, mi paciente le tengo que decir que sí tiene que ser ese gasto, pues me voy con los factores maternos, el tamizaje primer trimestre para las uterinas y la presión arterial media. Y ahí podemos, y si de plano dice, no, doctora, yo no puedo gastar más de eso, pues la vigilancia más estrecha y el cuidado con la actividad física y la alimentación muy esencial. Doctora Nora. Más o menos ya la contestaste, pero esto es lo mío. No hay problema económico. Mi paciente yo siempre la mando al eco del primer trimestre. ¿A todas les voy a pedir marcadores o solamente a las que tengan factores de riesgo? Okay. Ahí es donde yo me atoro. O sea. Pues es que si nos basamos a las recomendaciones, por ejemplo, de la FIGO, es a todas marcadores. Si no tengo problema en la cuestión económica, las recomendaciones internacionales ya, a todas. Volvemos acá a nuestra población, tengo que ser más preciso para decidir qué paciente va a hacer el gasto o no, pues ya me limito con la historia. Con el primer trimestre del tamizaje yo puedo identificar también quién tiene mayor riesgo o no para preeclampsia y ser más precisos para eso. Okay. Y otra pregunta acá. ¿Sí se oye bien? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buen día. Estamos sobre el tiempo, ya se va a hacer rápido, es nada más un comentario, una felicitación. Gracias. Lo que pasa es que este tema a mí me fascina mucho desde hace mucho tiempo, cuando empezaron a publicarse todos los estudios sobre los factores angiogénicos, antiangiogénicos. He trabajado toda mi vida con pacientes con preeclampsia, entonces cuando llegó este parteaguas, comparado con los anteriores marcadores históricos que teníamos hace mucho tiempo, yo creo que el área de oportunidad para investigación básica y clínica es impresionantemente amplio y todavía falta mucho. Como que estamos viendo nada más la punta del iceberg. Es tan fascinante que incluso en otras áreas de la medicina se han hecho estudios con factores antiangiogénicos, como en el infarto agudo del miocardio, incluso en cáncer. La relación que tiene con el óxido nítrico, y algo que se me hace también muy interesante porque cada vez hay más formas de diagnosticar la miocardiopatía periparto. Encontré algunos estudios muy interesantes porque he tenido algunos pacientes, unas pacientes con esta patología. Cuando se han hecho determinación de factores antiangiogénicos en estas pacientes, aumentan impresionantemente. O sea, hay una relación casi directa entre aumento de factores antiangiogénicos, como los que mencionó, los más frecuentes, SFLT1, endoglina, etcétera, y la destrucción, inflamación del endotelio vascular y del endocardio, con cambios estructurales, moleculares del miocito, del músculo cardíaco. Entonces, eso es mucho más interesante todavía porque creíamos que no existía
o que era muy poco frecuente en la miocardiopatía de periparto, pero cada vez es más frecuente en pacientes con preeclampsia. Entonces, lo que dijo al final, hay que hacer ese tamizaje, ese escrutinio obligado en todas las pacientes que sospechamos con estos factores de riesgo. La verdad que muy interesante. Bueno, perdón por salirme un poco del contexto, soy internista, entonces lo veo de una manera diferente, pero bueno, he estado involucrado con pacientes con preeclampsia y estas patologías colaterales, ¿verdad?, en relación a los factores antiongénicos. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nada más, último rápido. Me acabo de acordar por lo que comenta el doctor, lo del COVID que mencioné al principio, la relación. Incluso ya hay grupos que mencionan que haber tenido COVID es para tener también nuestros marcadores angiogénicos. Pues están alterados cuando ya hubo una exposición a COVID. Entonces, este es otro marcador que me puede marcar también una pauta a lo que me preguntaba. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer el micrófono a la doctora Mireya Puente, quien nos va a presentar